semana pasada, como ya dije, ¿verdad? Hicimos un paréntesis con la epístola a los romanos. Estábamos celebrando el día de la Reforma, bueno, fue el día siguiente, el lunes, y estuvimos viendo la sola Escritura, una enseñanza bastante confrontadora, ¿verdad?, para nosotros. Pero hoy retomaremos este estudio de la carta de los romanos, y hace 15 días, cuando en la última enseñanza, vimos el glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y veíamos cómo había un aparente problema en el evangelio, ¿verdad? Y es que como un Dios, un juez total y perfectamente justo y santo, puede perdonar a personas culpables e injustas, ¿verdad? ¿Cómo es que eso puede suceder? Porque el apóstol Pablo ya declaró y nos dejó bien claro que no hay nadie justo, no hay ni uno ni siquiera justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo es que ese Dios santo, ese Dios totalmente justo puede declarar inocente al culpable? Ese fue el dilema o el problema del evangelio, el aparente problema del evangelio. Pero la respuesta del mismo evangelio que nos da el apóstol Pablo es totalmente extraordinaria y asombrosa y muy clara, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, vivió una vida de perfecta obediencia a la voluntad de Dios para luego morir en la cruz del Calvario a causa de nuestros pecados. Y como dice el apóstol Pedro, murió el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Ven? Eso fue lo que hizo Él. Dios no tuvo que rebajar las demandas de su ley para poder salvarnos. Él no tuvo que hacer eso. Él no diluyó la ley, dijo, bueno, para poder salvar. No, Él castigó con todo el peso de la ley, pero a nuestro Señor Jesucristo, no a los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Todo el peso de la ira que debió haber caído sobre ti y sobre mí, cayó sobre el Señor Jesucristo, si tú has puesto toda tu confianza en Él. Así que la justicia santa y perfecta de Dios ha sido totalmente satisfecha, pero no con nosotros, sino en Cristo. Cristo cargó la muerte, cargó la culpa y cargó el pecado que tú y yo merecíamos, o por los cuales tú y yo merecíamos ser castigados. Eso fue lo que hizo Cristo. Y nosotros somos declarados inocentes delante del tribunal de Dios solamente por la fe en lo que Cristo hizo. Solamente por la fe. No necesitamos hacer nada más. Ahora, en el pasaje que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, Pablo hace 4 preguntas. Él quiere que nosotros reflexionemos. Ya entendemos el evangelio, ya Él nos mostró el evangelio, pero Él quiere que nosotros reflexionemos en cómo nosotros debemos vivir ahora conforme a la luz que hemos recibido de ese evangelio de la sola gracia, de la sola fe, y que es solamente por Cristo, y donde solamente Dios se lleva la gloria y no el hombre. Y aunque no estamos celebrando ya la Reforma, ¿verdad?, el texto que vamos a ver hoy habla acerca de la continuación de las 5 solas, ¿ok? Entonces, Pablo hoy prácticamente nos dará una introducción. Estas 4 preguntas que va a hacer Pablo son prácticamente una introducción, porque Pablo va a ampliar cada una de estas preguntas y respuestas a estas preguntas en el capítulo 4. Las respuestas que dará Pablo a las preguntas hoy serán cortas. Las respuestas que veremos en el capítulo 4 serán las respuestas largas de las preguntas, de las 4
preguntas que veremos hoy. Pablo quiere que nosotros entendamos que la salvación por la fe solamente excluye todo tipo de jactancia. Excluye todo tipo de jactancia. Y es específicamente de eso que va a hablar el apóstol Pablo hoy. De hecho, el título de nuestro sermón es La salvación por la fe excluye la jactancia. Y Pablo, que era un buen maestro, ¿verdad? Y como tiene por costumbre, se anticipa. Ya nos dio el Evangelio y se anticipa a algunas preguntas que pueden surgir a lo que nosotros acabamos de ver, bueno, lo que vimos hace 15 días, que es el Evangelio glorioso de la salvación. Y por eso hace estas 4 preguntas, anticipándose a algo que pudieran estar pensando sus lectores. El Evangelio es solamente por gracia, ¿verdad? Y entonces Pablo ahora se anticipa y hace la primera pregunta. La primera pregunta nosotros la encontramos en el versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Esa es la primera pregunta y la respuesta corta, ¿verdad? Que nos la va a explicar de una forma más concisa, más extendida en el capítulo 4, es: queda excluida. Queda excluida, hermanos, y es una respuesta lógica por lo que acabamos de ver. Si la justicia que tú y que yo necesitábamos para ser aceptados delante de Dios, Dios mismo la proveyó en la vida perfecta, de perfecta obediencia de Cristo, y nos justificó, como dice el versículo 24, gratuitamente por su gracia, por medio de la fe, que Él también la provee, ¿verdad? Entonces, ¿hay algo en el que el cristiano pueda jactarse? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo para ser salvado? Absolutamente nada. Entonces, ¿hay algo en el que nosotros pudiésemos jactarnos? ¿Estar orgullosos de que yo colaboré con la salvación del Señor? Por supuesto que no. Queda excluida, porque nuestra salvación depende única y exclusivamente desde el principio hasta el fin de Dios. Por eso, ¿verdad? Jonás escribía, Jonás 2:9, la salvación es del Señor. Es del Señor y de nadie más. Como veíamos en el curso de evangelismo, la salvación es monergista. ¿Qué quiere decir esto? Monergismo o monergista es una palabra compuesta que viene de la palabra mono, que significa uno, y ergismo, obra. Solamente Dios obra en la salvación. Solamente Dios obra en la salvación. Y hermanos, Pablo sabía por su propia experiencia que la incredulidad es una consecuencia de la jactancia. ¿Escuchan eso? La incredulidad es una consecuencia de la jactancia. Y Él quiere que tú y que yo meditemos en esto. Ahora, tenemos que definir qué es jactancia. ¿Qué es la jactancia? Miren lo que dice el diccionario de la Real Academia Española de qué es la jactancia. Dice, es la alabanza propia, desordenada y presuntuosa. Es la alabanza propia, desordenada y presuntuosa. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo la Real Academia Española? Es alabarse a uno mismo por algo que no debería alabarse. Es alabarse a uno mismo por algo que no tienes méritos para alabarte. Es la manifestación visible del orgullo interno que hay en nuestros corazones. Eso es la jactancia. Es la soberbia que tenemos en nuestros corazones y nosotros la hacemos visibles a través del orgullo y a través de la jactancia. Esa es la jactancia, esa es la soberbia, ese es el orgullo, esa es la autojusticia, lo que nos impide a postrarnos delante de Dios y reconocerle como Dios.
Por eso, hermanos, Pablo se tomó desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, para que nosotros no nos quede una pizca de autojustificación, o de jactancia, o de orgullo, sino que nosotros reconozcamos que no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos por nuestras propias cuentas, sino tenemos que depender 100% de Dios. 100% de Dios. Todos estábamos en la misma condición, culpables ante el tribunal de Dios, culpables. Y como somos culpables por causa de nuestros pecados, dice el versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que restringen, que detienen con injusticia la verdad. La verdad. Pero ¿cuál es esa verdad que los hombres restringen? ¿Cuál es esa verdad que los hombres detienen con injusticia? Bueno, el versículo 20 nos dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿Ven? El hombre ha decidido voluntariamente, restringir toda esa evidencia aplastante para no tener que postrarse ante Dios. Como dije cuando estábamos estudiando ese texto, el hombre tiene deshonestidad intelectual. El hombre tiene deshonestidad intelectual. El hombre sabe que Dios está allí, pero yo me hago el tonto. Cuando nosotros vemos la creación, Dios se muestra claramente, pero ellos deciden voluntariamente decir, no es Dios. No es Dios. Porque si ellos reconocen que es Dios, ellos tienen que postrarse ante Él, y eso es lo que ellos no quieren hacer. Ellos no quieren postrarse en adoración y quieren que toda la adoración que debe ser dirigida a Dios, toda la admiración que debe ser dirigida a Dios a causa de entender que Él es el Dios creador de todo el universo, la quiere para Él mismo. Para Él mismo. Por eso el versículo 23 nos dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre cambia la gloria de Dios y glorifica a la creación. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. ¿Y cómo se manifiesta esto en el ser humano? Bueno, Pablo nos da una lista de 21 pecados desde el versículo como el 33 como del versículo 23 hasta el 32, una lista de 21 pecados, pero quiero resaltar tres pecados de esa lista que tienen que ver con lo que vamos a enseñar el día de hoy. Dentro de esos pecados tenemos la insolencia, la soberbia y la jactancia. ¿Cómo se llama el título de nuestro sermón? La salvación por la fe excluye la jactancia. Bueno, el hombre, antes de que Dios le provee esa fe, es un hombre insolente, es un hombre soberbio y es un hombre jactancioso. Así que es por esto que el incrédulo no desea venir a Dios. No quiere venir a Dios porque debe postrarse delante de Él. No queremos reconocer que no tenemos justicia propia y que tenemos que depender 100% de lo que Dios quiera hacer para con nosotros. Pero Dios provee gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo esa justicia. Pero para tú poder obtener esa justicia no puedes tener ningún tipo de jactancia, ningún tipo de orgullo dentro de ti. Porque ese 1% de orgullo, de jactancia que hay dentro de ti, tú estás diciendo, yo estoy colaborando
en la salvación con Dios, y por lo tanto la gloria ya no es de Dios, sino en última instancia la gloria es tuya. Y el apóstol Pablo, hermanos, sabía muy bien esto. Él había vivido eso. Pablo en Filipenses capítulo 3, desde el versículo 4, nos da su currículum. Y él nos dice, miren, vamos a leer allí al final del versículo 4, nos dice: si algún otro quiere tener motivo para confiar en la carne, o sea, para jactarse, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Yo mucho más, dice el apóstol Pablo. Sí, lo que está diciendo Pablo, si la salvación fuese por las obras, yo tuviera muchísimo más que cualquier otro para jactarme de eso. Eso es lo que está diciendo allí. Versículo 5, circuncidado al octavo día, como lo marcaba la ley, del linaje de Israel, de la tribu de donde vino el primer rey, de la tribu de Benjamín. De hecho, probablemente él se llamaba Saulo, porque era el nombre del rey Saúl, ¿ok? Hebreos de hebreos, o sea, soy de pura cepa. En cuanto a la ley, los fariseos eran los más estrictos para interpretar, entre comillas, la ley. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, y miren lo que dice: hallado irreprensible. O sea, si dependiese de las obras de la ley, yo tengo de qué jactarme, dice Pablo. Yo me hubiese ganado el cielo, estaría ahí de primerito en la fila, dice Pablo. Pero miren lo que dice ahora en el versículo 7. Dice Pablo: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura. ¿Ven? Todas esas obras las considero como basura. ¿Con qué fin? Con el fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y miren esto, hermanos, miren esto: no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, sobre la base de la fe. Todas esas obras que yo hice para ganarme el favor de Dios, yo la tengo como basura, como estiércol, es la palabra griega. No sirven de nada, no sirven de nada. Pablo comprendió la condición de su corazón delante de Dios y se dio cuenta que en lo que él se jactaba no sirve de nada, era basura. Él sabía que lo único que podía hacer era aceptar, y aquí viene una palabra importante, humildemente la justicia que Dios provee por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Cuando él confiaba en sus obras, él era orgulloso y se jactaba. Pero cuando él tuvo todo eso por basura, entonces él pudo confiar en la justicia que Dios provee. En la justicia que Dios provee. Eso fue lo que él hizo. Y esto, hermanos, es insoportable para todo el que cree que es Dios. Cuando tú tienes orgullo, cuando tú te jactas porque tú hiciste esto y porque tú hiciste aquello, tú estás diciendo: yo soy Dios. Y no porque eres omnipotente y porque eres omnisciente, no, sino que tú quieres que toda esa adoración que debe ser dirigida a Dios, la quieres para ti. Eso es lo que tú quieres, Pero Pablo dice en el 1.16, Romanos 1.16, el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Y todo el que cree primero tiene que reconocer su impotencia para salvarse. Tiene que reconocer su impotencia para salvarse porque no tiene ni una pizca de autojusticia.
si él no pone toda su confianza en la justicia que Dios ha manifestado por medio de la fe a través de nuestro Señor Jesucristo, entonces no vas a poder ser salvo. Hermanos, y esto es importante y es redundante, pero es importante porque nosotros hemos sido por naturaleza, ¿verdad?, afectados por el pecado, y lo que nosotros queremos es ganarnos la salvación por nuestra propia cuenta. Nosotros queremos, es lo natural en nosotros. Y hasta que la palabra de Dios, ese evangelio que es poder de Dios, se nos predica y nosotros entendemos cuál es nuestra condición, que no podemos hacer absolutamente nada y quedamos con la boca cerrada, como dice Romanos capítulo 3, versículo 20, nosotros no vamos a poder ser salvos. Como decía Martin Lloyd-Jones, el cristiano no puede ser cristiano hasta que no se calle la boca. En el momento que tu boca se calle y no tienes ningún argumento, entonces allí estás preparado para recibir la gracia de Dios. Ahora, mis hermanos, esto lo he dicho yo muchas veces ya. La carta de Pablo a los romanos fue escrita a una iglesia. No fue escrita a las personas no creyentes que estaban en Roma, fue escrita a una iglesia. Y es que a ellos que Pablo les está diciendo estas cosas, es Pablo que les está diciendo, ustedes no tienen nada de qué gloriarse. Aunque es obvio que la jactancia es incompatible con el evangelio, el pecado todavía mora en ti y mora en mí. Y se manifiesta, ¿cómo? Siendo orgullosos y siendo jactanciosos. Como, no sé si ya lo he mencionado aquí, pero como una vez escuché de un buen amigo y hermano, el pecado está muerto, pero todavía patalea en nosotros. Eso se le llama el remanente del pecado. Y es como no sé si a usted le ha pasado, bueno, yo tampoco lo he hecho, pero yo he visto que a veces tú matas una gallina, le quitas la cabeza y esa gallina todavía sigue corriendo. Ya está muerta, pero sus impulsos, impulsos que tiene ahí en su cuerpo, nerviosos, todavía hacen que reaccione. Bueno, más o menos así es el pecado en nosotros. Ya el pecado está muerto, pero sigue pataleando, sigue moviéndose dentro de nosotros. Y es ese remanente de pecado que nos impulsa, que nos empuja de vuelta al orgullo y de vuelta a la jactancia y de vuelta a la autojusticia, hermanos. ¿Y cuál es la cura para esto? ¿Cuál es la cura para esto? Estudiar doctrinas profundas, donde yo voy a saber si soy supralaxariano o si soy... No, hermanos, ¿saben cuál es la cura para esto? El evangelio. El evangelio para los evangélicos. Nosotros como cristianos necesitamos predicarnos el evangelio todos los días de nuestras vidas. No solamente para cuando creímos en el Señor Jesucristo y ahora yo ya me voy a estudiar la predestinación, la elección y todas esas doctrinas profundas y difíciles. No, hermanos. Nosotros tenemos que estar constantemente predicándonos el evangelio todos los días. Y sé que es redundante, pero la redundancia es con énfasis. Con énfasis. Cuando tú te vacunas o cuando tú tienes una enfermedad, te dice, mira, tienes que tomarte estas pastillas cada 24 horas. Pues nosotros, nuestro corazón está tan permeado por el pecado, aunque nuestra naturaleza ha sido transformada, que si nosotros no nos predicamos el evangelio cada segundo de nuestras vidas, hermanos, nosotros vamos a ir de vuelta al orgullo, a la jactancia y a la autojusticia. Nosotros necesitamos estar predicándonos el evangelio todos los días, a cada momento. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, cuando Juan el Bautista fue encerrado, yo vine a Galilea predicando el evangelio. ¿Y qué decía él? Arrepentíos y creed. Y esos verbos están en presente y en continuo. O sea, ¿qué tienes que hacer? Constantemente arrepentirte, constantemente creer en el evangelio. Todos los días. Ahora, Ricardo, pero ven acá, o sea, está bien,
yo no me voy a jactar de cosas malas, pero yo me jacto de cosas buenas. Yo me jacto de que nosotros estamos en una iglesia bautista reformada, una misión bautista reformada con la sana doctrina que los reformadores rescataron en el siglo XVI, donde a través del oscurantismo se había perdido todo esto, y yo creo en esas doctrinas sanas. Yo creo en la elección, yo creo en la predestinación, Ricardo. Esa jactancia también es mala. No es jactancia buena, ¿no? Es como estas mentiras que te dicen, no, esto es una mentira buena, esto es una mentira piadosa. Esta es una jactancia buena. No, esa es una jactancia también pecaminosa, mis hermanos. Nosotros o muchos aquí vienen de iglesias de la prosperidad, pero si tú ahora te jactas de que esas personas están mal, y lo están, pero si ahora tú te jactas de que yo ahora tengo la verdad y yo tengo la doctrina, y cuando tú hablas con ellos te dice impío, pecador, yo entiendo, tú no entiendes, esa jactancia es mala, esa jactancia es pecaminosa, y estás demostrando orgullo en tu corazón, y Dios no quiere o no desprecia un corazón orgulloso. No tiene relación con los orgullosos. ¿Cuál es tu actitud cuando tú hablas con una persona acerca de una persona que está mal, porque su doctrina está mal, ¿verdad? Por ejemplo, una persona del Evangelio de la Prosperidad. ¿Cuál es tu actitud? Eres necio. Eres necio. ¿Cómo no vas a entender? Tan claro que está en la Biblia. Yo no puedo entender. ¿Qué estás diciendo allí? Yo tengo la capacidad para poder entender esto que tú no puedes entender, pero lo que dice la Biblia es otra cosa. Dice, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son necedad y se tienen que discernir espiritualmente. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo allí? Ese es 1 Corintios 2:14. ¿Qué está diciendo Pablo allí? Si tú entiendes eso, es porque tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, que te fue dado cuando creíste. O sea, no es por tu propia cuenta. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de tu propia voluntad. Eso es lo que dice Santiago. No, desciende de Dios. Todo lo bueno, pensamientos, acciones, todo lo bueno que tú y que yo tenemos es por la gracia de Dios. Entonces, ¿de qué te jactas? Entonces, ¿por qué tienes esa actitud cuando tú hablas con personas que no creen lo mismo que tú tienes, que tú crees? Y lo voy a poner más allá. ¿Por qué tú, cuando hablas con un testigo de Jehová? ¿Por qué cuando hablas con un mormón? ¿Por qué cuando hablas con cualquier otra persona que no es cristiano, todavía tienes esa actitud de jactancia? ¿Acaso tú no estuviste en esa posición antes? Miren lo que dice Romanos capítulo 6. No lo tengo ahorita aquí, pero Romanos capítulo 6 nos dice algo importante, Pablo, acerca de eso. Y no se preocupen, esta es la pregunta con la que más me voy a detener. Dice Romanos capítulo 6, Romanos capítulo, es primero a los Corintios capítulo 6. Dice así, regálenme un segundito, se me fue el texto. Se me fue, pero allí dice, el texto que quiero buscar y que se me vino ahorita a la mente es, si tú recibiste algo, ¿por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? ¿Por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? En el momento que tú tienes esa actitud de jactancia, tú estás demostrando, yo me lo gané, yo no lo recibí. Ahora, ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos ofende? Esa es la prueba de fuego. Cuando alguien te ofende, ¿cómo reaccionas tú?
si de verdad vivimos el Evangelio, ¿cómo deberíamos reaccionar nosotros? ¿Saben qué decía Charles Spurgeon? Cuando alguien te ofenda, no te preocupes, porque eso que te hizo, tú mereces algo peor que eso. Eso que dijo de ti, tú eres mucho peor que eso. Entonces, ¿por qué te ofendes? El que nosotros nos ofendamos cuando algo nos hacen, ¿verdad? Es una respuesta natural, pecaminosa, pero el cristiano que tiene en cuenta que ha recibido todo por gracia, no debería tener la reacción que tuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo reaccionó nuestro Señor Jesucristo cuando lo ofendían? Dice Primera de Pedro que Él callaba y que no respondía. Si le abofeteaban, Él no respondía de la misma forma. Y entonces cuando a ti se te vas manejando y se te mete a alguien injustamente, ¿por qué dicen groserías? Bueno, a lo mejor no las dices, pero las piensas, ¿verdad? Y si tú tuvieses una pistola allí, en ese impulso pecaminoso por algo, esa injusticia que me hicieron a mí, que yo merezco y yo soy hijo del rey, y cómo me van a tratar así en este restaurante, haciéndome esperar más de 30 minutos. Hermanos, eso es jactancia, eso es orgullo, eso es depender de ti. Ahora, algo importante. Reconozcamos que somos débiles y que es solamente por la gracia de Dios que nosotros podemos estar donde estamos, no por nuestros propios esfuerzos. Pregunta 2. Versículo 27b. ¿Por cuál ley? La de las obras. Recuerden, la primera pregunta es: ¿dónde puedes estar la jactancia? ¿Por cuál ley? La de las obras. Queda excluida, dice la respuesta. Bueno, queda excluida ¿por cuál ley? Por la de las obras. Y dice Pablo, no, sino por la ley de la fe. 28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios diseñó un plan de salvación que destruye por completo nuestro orgullo, porque excluye todo tipo de mérito de nuestra parte. El plan de salvación, tú no haces nada, absolutamente nada. Si la salvación, hermanos, dependiera de nuestra obediencia a la ley de Dios, tendríamos nosotros de qué jactarnos. Tendríamos nosotros que decir, bueno, Señor, yo colaboré en esa salvación. Pero el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Ahora, fíjense, Pablo pudo haber dicho justificados por la fe. ¿Y estaría bien? Sí, pero él quiso dar énfasis. Y él dijo, aparte de las obras de la ley. Hermanos, nosotros no podemos mezclar la fe con las obras. Eso es lo que estaban haciendo los judíos en ese tiempo. Ellos mezclaban la fe, ellos tenían fe. ¿Era por gracia? Sí. ¿Era por fe? Sí. Más la circuncisión. Más obedecer la ley ceremonial, guardando ciertos días. Y eso, si nosotros lo traspolamos a nuestro tiempo, es lo que practica lamentablemente la Iglesia Católica Romana. Ellos creen que es por fe, sí. Ellos creen que es por gracia, sí, más las obras. Pero Pablo, por eso hace el énfasis, no porque él sabía ya que la Iglesia Católica Romana iba a creer eso, sino por el contexto en el que está viviendo, porque los judíos decían, nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Nosotros tenemos la circuncisión y nosotros tenemos la ley. Y ellos confiaban en eso a tal punto de que decían, nosotros vamos a ser salvos por eso. Y Pablo dice, no, el hombre, concluimos, este es el resumen, esta es la conclusión, que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Aparte de las obras de la ley. Si a ti te gusta, bueno, no tienes que gustarte la matemática para haber escuchado esta expresión, pero has escuchado la expresión 0 a la izquierda. ¿Cuánto vale un 0 a la izquierda? Nada.
A veces a las personas le dicen, tú pareces un cero a la izquierda. ¿Qué le estás diciendo? No haces nada. No haces absolutamente nada, eres inútil. Y de hecho, una definición de esta expresión dice así: ser un completo inútil, no servir para nada, no valer nada. ¿Saben lo que vale las obras para la salvación? Tus obras para la salvación. Un cero a la izquierda. Son completamente inútiles. No sirven para nada. Para nada. Esas son las obras para salvación. Miren, la semana que viene, si Dios quiere, vamos a ver el capítulo 4. Y le voy a dar un spoiler. Pero miren lo que dice Romanos 4:4. Dice: ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Trabajaste todo un mes y te llama el departamento de administración de tu empresa diciéndote: te tengo un regalo. Y tú te alegras, te dices: me van a dar un bono. Seguramente ahorita ya se está acercando Navidad, solo van a ser los aguinaldos que se me lo adelantaron, te vamos a dar un regalo. Bueno, ni siquiera los aguinaldos, porque eso también tú te lo ganaste. Y cuando llegas a buscar tu regalo, te dicen: aquí está un cheque con tu sueldo. Mira qué buenos somos nosotros. ¿Y tú qué le vas a decir? ¿Cómo que un regalo? Eso yo me lo gané. Eso yo me lo gané, yo trabajé todo el mes y eso no es un regalo. Eso es algo que yo me he ganado. Eso no es un regalo. Yo me lo gané trabajando. Pero miren lo que dice el versículo 5. Dice: mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al bueno, al impío. Al impío, su fe, su creer, se le cuenta por justicia. Hermanos, ya se nos ha dicho muchas veces, pero el cristianismo, y no lo hago como forma de jactarme, pero el cristianismo es la única religión en todo el mundo que cree esto. El cristianismo es la única religión que tú no haces nada para ser aceptado por Dios. De hecho, tú eres aceptado por Dios y como consecuencia entonces tú haces algo. Todo el resto, póngale el nombre que usted quiera, de las religiones y sectas del mundo, tú primero tienes que hacer algo para poder tener amistad con Dios. Con ese Dios, con D minúscula. Pero el Dios de la Biblia, tú no haces nada, tú no trabajas, tú solamente crees en aquel que declara inocente, que absuelve al impío. Eso es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, cuando tú crees que esa fe también es dada por gracia, como dice Efesios 2:8-9, ¿verdad? Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se jacte, se gloríe. ¿Ven? Entonces el cristianismo es el único que cree esto. Nosotros debemos entender esto, mis hermanos. Dios no nos ama porque nosotros venimos a la iglesia. Dios no nos ama menos cuando nosotros salimos a nuestro trabajo y no nos dio chance de leer la Biblia, de hacer nuestro devocional. Y ese día tú dices, sales preocupado: bueno, ¿y ahora qué me va a pasar? El Señor me va a castigar porque hoy no me dio chance de leer la Biblia antes de salir. Bueno, tienes que leerla. Tienes que pararte más temprano para hacerlo. Pero porque tú no lo hiciste, Dios no te ama menos. Porque no depende de lo que tú hagas o tú dejes de hacer. No depende de eso. No depende. Depende de Él mismo. Depende de su fiel pacto que hizo con Él mismo. Y que ese pacto está basado en la obediencia de Cristo. No en la tuya ni en la mía. Miren lo que dice Efesios 1:4. En amor, al final del 4 dice: en amor nos predestinó para adopción como hijos suyos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a ¿qué? A tu propia obra, a lo bueno que tú hagas, a su beneplácito, al beneplácito de su voluntad, o al puro afecto de su voluntad, como dice la Reina Valera. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. ¿En quién? ¿Ven? ¿Ven?
No depende, el amor de Dios no depende de lo que tú hagas o de lo que yo haga o de lo que tú no hagas o de lo que yo no haga. Depende de Él, del puro afecto de su voluntad. Y padres, nosotros que somos padres, mucho cuidado con esto. Nosotros tenemos que entender esto, Padre, porque en el momento que nosotros le decimos a nuestros hijos, si tú no te portas bien, Dios no te ama. ¿Sabes qué estamos haciendo? Predicando un evangelio que no es el evangelio de la Biblia. Niños, no quiere decir eso que usted no se tiene que portar bien. Pero lo que sí es que tú no tienes que portarte bien para ser amado. Tú tienes que portarte bien para glorificar a Dios. ¿Ven? Es distinto. Es distinto. Para agradar a Dios, no para ganarse su amor. No para ganarse su amor. Por eso dice, mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, esa fe se le cuenta por justicia. Esa fe, la palabra contada ahí significa imputada, un término contable, es transferida a la cuenta de esa persona. Por la fe, por creer. Si mezclamos la fe con las obras, mis hermanos, vamos a encontrar siempre razones para jactarnos, para gloriarnos, para estar orgullosos por lo que nosotros hacemos. Pero Pablo dice que es por la fe, aparte de las obras de la ley. Aquí no hay nada de que jactarse, y eso nos lleva a nuestra tercera pregunta. Versículo 29. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Respuesta: sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos, o sea, a los judíos, y mediante la fe a los incircuncisos, es decir, a todos nosotros, al menos que aquí haya algún judío, que no, hasta donde yo sé no hay, ¿verdad? La circuncisión, hermanos, fue dada por Dios en el Antiguo Testamento para decir que Israel era su pueblo. Todo aquello que eran circuncidados, que es cortar el prepucio del órgano reproductor masculino, esa persona al octavo día, decía la ley, por eso Pablo decía circuncidado al octavo día, entonces pertenecía ahora al pueblo de Dios, ¿verdad? A la nación. Era un pacto que Dios hizo con Israel como nación. El problema es que los judíos llegaron a pensar que ellos tenían una ventaja por ellos ser circuncidados y pertenecer a ese pueblo. Cuando nosotros hablamos de esto, hace unas semanas atrás, no sé si recuerdan que había un rabino judío de los primeros siglos que decía que Abraham estaba en las puertas del infierno para impedir que cualquier circuncidado perteneciente al pueblo de Israel entrara al infierno. Imagínense lo que pensaban los judíos. Eso es lo que pensaban los judíos. Ellos creían que la circuncisión los libraba, les daba un seguro de vida eterna. Ellos habían olvidado que Dios es uno. Dios es uno. Dios no es un Dios para los judíos y es otro Dios totalmente distinto para los incircuncisos. No, eso es lo que dice Pablo. Es el mismo Dios, porque Dios es uno solo. No son dos dioses, ¿verdad? No es un Dios para los judíos, para los que nacieron en Israel, y otro Dios para los venezolanos, mexicanos, japoneses y todo el resto de los gentiles. No, es uno solo. Eso es lo que está diciendo allí. Dios es el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, que escogió a la nación de Israel como instrumento para que fuese bendición para todas las familias de la tierra. Eso no fue lo que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y quién es esa bendición? Bueno, el libro de Gálatas nos dice que esa bendición, ese descendiente, porque no es descendencia como hablando de muchas, sino es una, se refiere a Cristo. Él es la bendición del pacto, no la nación. Él es la bendición del pacto, porque de ellos vendría el Mesías que bendeciría con la salvación a todas las familias de la tierra.
judíos y gentiles. Es un solo Dios. Es un solo Dios y es un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Ahora, Pablo en el capítulo 4 va a expandirse más sobre este tema, pero yo quiero también darle un spoiler. Mire lo que dice el versículo 10 hablando de esto. 4:10 dice: entonces, ¿cómo le fue contada a Abraham, siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Pregunta para ustedes. Pregunta: ¿en qué capítulo de Génesis Abraham fue declarado justo? Cuando dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En Génesis capítulo 15. Pregunta: ¿en qué capítulo de Génesis fue circuncidado Abraham? En el capítulo 17. ¡Wow! Hermanos, Abraham fue justificado cuando era un pagano incircunciso. ¿Ven? ¿Para qué? Bueno, el versículo 11, capítulo 4, versículo 11 nos dice: para que él fuese el padre de todos los que creen, no de todos los circuncisos, de todos los que creen sin ser circuncidados y también los que son circuncidados. ¿Ven? La circuncisión no era una ventaja porque Abraham creyó y después fue circuncidado. Ese es el argumento de Pablo. Y eso estaba en el Antiguo Testamento, pero los judíos, por su orgullo, por su jactancia, le impedía ver estas cosas. Y es algo que muchas veces nosotros también venimos ya con una predisposición a la Escritura y nos impide ver la verdad de las Escrituras. Porque ya nosotros estamos, en vez de hacer una exégesis, que es extraer lo que la Biblia dice, nosotros hacemos eisegesis, que es incluir nuestras ideas con las que ya venimos a la palabra de Dios. Bueno, eso fue lo que ellos hicieron, una eisegesis. Eso estaba allí, la salvación siempre ha sido por gracia y no por obedecer la ley. Y esto nos lleva, ¿verdad? Esto nos lleva de la mano a nuestra última, cuarta pregunta. Entonces, si ha sido siempre por gracia y no por obedecer la ley, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? Y la respuesta de Pablo es: de ningún modo, no suceda esto jamás. Es la mejor traducción allí. Al contrario, confirmamos la ley. Confirmamos la ley. Pablo está lidiando aquí con un problema con el que tú y yo también lidiamos. Pablo está lidiando aquí con un problema común. Todos nosotros llegamos a conclusiones precipitadas, apresuradas, cuando no podemos conectar dos verdades de la Biblia en nuestras mentes. Eso es lo que está haciendo aquí. Fíjense, si Dios es soberano en la salvación y se van a salvar todos los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad, como ya vimos, entonces eso quiere decir que el hombre no es responsable y que no hay que predicarle el evangelio. ¿Cuál es la conclusión rápida? Sí, y muchos creen eso. Porque ¿cómo conectamos nosotros eso allí? ¿Cómo conectamos nosotros? Pero la Biblia nos dice no. La Biblia dice que Dios es soberano, que Él escogió desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Pero la Biblia también dice que nosotros debemos predicar el evangelio y que el hombre es responsable de su pecado ante Dios. Él es responsable de creer y Él es responsable de arrepentirse y Él es responsable de venir a Cristo. Como una vez escuché en nuestras clases de la confesión. Tú fuiste a Coppel, adquiriste una deuda, ¿verdad? Tú dijiste, bueno, aquí yo cuento con esto, yo puedo pagar la deuda en tanto tiempo. Resulta que se te presentó un inconveniente, tuviste que gastar todo el dinero y ahora no tienes cómo pagar la deuda. Tú eres responsable, aunque tú no tienes cómo pagar la deuda. Bueno, así es el hombre, exactamente igual. El hombre no es responsable por la deuda, pero no tiene cómo pagarla.
No tiene cómo pagarlo. El hombre es totalmente responsable de creer, de arrepentirse y de venir a Cristo. Ahora, ¿tú no entiendes eso? Los que dijeron que sí, los felicito, porque yo no lo entiendo. ¿Cómo es que Dios es soberano y el hombre es responsable al mismo tiempo? Si tú le preguntas a John MacArthur, ¿cómo es que esto se da y cómo nosotros podemos entender esto? Te va a decir lo mismo, no sé. Pero yo creo las dos verdades, porque las dos verdades las enseña la Escritura. ¿Cómo entendemos la Trinidad? ¿Cómo es que Dios es un solo Dios, pero se manifiesta en tres personas? ¿Cómo nosotros podemos entender eso? No podemos, pero nosotros creemos porque la Biblia lo dice. Lo dice la Escritura y nosotros lo creemos. Por eso es que los testigos de Jehová, al no poder comprender esto, llegan a una conclusión rápida. ¿Cuál es? Bueno, hay un solo Dios. Un solo Dios. Y el Espíritu Santo es una fuerza, ¿verdad? Y Cristo es un semidios. Pero no, nosotros tenemos que creer eso, aunque nosotros no lo comprendamos. ¿No? El hecho de que nuestra mente sea limitada y finita y no pueda comprender estas verdades no nos debe llevar a esas conclusiones apresuradas. Y eso es lo que está pasando aquí. ¿Cómo es que la ley es vigente, pero también la fe es vigente? Pablo nos dice allí, Pablo nos dice, ¿se anula la ley porque la salvación es por gracia a través de la fe? No se anula, de ningún modo, al contrario, se confirma la ley. Esa es la respuesta de Pablo. Ahora, para yo explicar esto, yo escuché una analogía y la transformé a un contexto venezolano, y me van a disculpar. En Venezuela hay un pico llamado el Pico Bolívar, es el pico más alto de Venezuela, con un poco más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Ahora, hay un niño, hay un joven, ¿verdad?, que es alpinista y todo esto, y este joven, su deseo más grande es subir el Pico Bolívar. Es subir el Pico Bolívar, ese es su deseo más grande, su mayor deseo, cumplir eso. Y resulta que cuando va a empezar a subir, él ya se preparó, ¿verdad?, para subir, y cuando él va a empezar a subir, él ya está empezando a subir, y hay un señor que se llama Moisés, y ese no es de la analogía, ese es de la Biblia. Hay un señor que se llama Moisés que le dice, Pedrito, sube al pico, porque cuando tú subas al pico, allá vas a poder disfrutar de la nieve, vas a poder hacer angelitos en la nieve, vas a poder agarrar pelotitas y lanzarlas, vas a poder hacer muñecos de nieve, es más, vas a poder esquiar si tú quieres. Y Pedrito dice, wow, el Señor Moisés me dijo que yo tenía que subir. Y Pedrito ve así y ve unas guías, unos rieles, y empieza a seguir, empieza a saltar para guindarse de los rieles, pero no puede guindarse de los rieles. No puede hacer eso. Pero cuando Pedrito empieza a subir, él ve los rieles y se encuentra con otro señor que se llama Pablo. Y ese señor le dice, Pedrito, no hagas eso, esos rieles no fueron diseñados para tú escalar por allí, no fueron diseñados para escalar. La forma correcta, yo te voy a enseñar cuál es la forma correcta para que tú puedas llegar al Pico Bolívar. Y no son los rieles, le dice. Tú no puedes hacer eso por tu propia cuenta, es imposible, te vas a caer y vas a morir en el intento. Entonces, Pedrito viene y le dice, o sea, tú estás diciendo que el Señor Moisés se equivocó. Tú estás diciendo que el Señor Moisés se equivocó. La ley del Pico Bolívar se equivocó. Y el Señor Pablo le responde, no se equivocó. Él está diciendo la verdad. El Señor Moisés tiene razón. Si tú no subes al Pico Bolívar, no vas a poder disfrutar de todo eso que tú quieres disfrutar. El Señor Pablo le dice, pero yo quiero enseñarte cuál es la única manera en que tú puedes hacer lo que el Señor Moisés te está diciendo si tú morir en el intento. Entonces Pedrito le creyó al Señor Pablo, y el Señor Pablo le dice, mira, ¿tú ves aquella puerta que está allá? Sí la veo. Bueno, entra por esa puerta y ahí te vas a encontrar un Señor que se llama Jesús. Él te va a decir qué vas a hacer después.
Y a Pedrito, obediente, entra por la puerta y encuentra al Señor Jesús y pone toda su confianza en ese Señor Jesús, no en los rieles que él podía subir, sino toda su confianza, porque no podía subir al Pico Bolívar por los rieles, porque no estaban diseñados para eso. Pone toda su confianza en el Señor Jesús y el Señor Jesús le abre otra puerta de un vagón que se llama teleférico, entra y lo lleva de forma segura al Pico Bolívar, sin él hacer absolutamente nada. Pero Pedrito, cuando el teleférico ya empieza a subir, ve al señor Moisés y al señor Pablo abrazados los dos, saludándole, diciendo así: porque no son enemigos, son amigos. La ley y la fe son amigas. Son amigas. Los dos dijeron la verdad. La verdad, Moisés te dijo que si tú subías al Pico Bolívar, ibas a poder disfrutar de todos los beneficios. Él tenía razón. Pero su idea no era que tú escalaras a través de los rieles. Esa no era su idea. Esa fue la idea tuya. Esa fue la idea tuya. Los rieles no fueron diseñados para eso, sino para que los vagones del teleférico se impulsaran a través de esos rieles y te subieran hasta el Pico Bolívar. Bueno, eso mismo podemos decir de la ley de Moisés. Esa ley no fue diseñada por Dios para que nosotros subamos hasta el cielo, sino como un riel por donde el vagón de la vida del creyente, en el poder del Espíritu Santo, va a subir hasta el cielo. No sé si les sirvió la analogía. Si confías completamente en el Señor Jesús, que te lleva en el vagón del teleférico gratuitamente, vas a poder moverte a través de los rieles de la ley. Así que, en vez de anular lo que dijo Moisés, lo confirma, dice Pablo. Lo confirma. Te lleva con seguridad al cielo. No tus obras, tú no puedes hacer nada, tú vas a morir en el intento, porque nadie puede obedecer la ley perfectamente. Nadie. La ley no fue dada para eso, fue dada para guiarte a Cristo. Eso lo dice el libro de Gálatas. La ley fue dada para guiarte a Cristo. La ley, nadie aquí puede amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Nadie. Entonces la ley no fue dada para eso. ¿Para qué fue dada la ley? Para enseñarnos, a ti y a mí, para enseñarnos nuestra impotencia y depender de Cristo. Esa es la guía que te va a llevar, a pesar de tu impotencia, ¿verdad? Para que dejes de confiar en ti mismo y confíes únicamente y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él puede salvarte. Solamente Él puede llevarte al Pico Bolívar, si seguimos usando la analogía. Pero hay más. No usé ninguno de los picos de aquí porque no hay teleférico, entonces no me servía. Pero hay más. Cuando tú vienes a Cristo, porque en algún momento tú vienes a Cristo, después que ya Cristo te regenera, ¿verdad? Cambia tu corazón. Cuando tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, no solo te justifica y te perdona, sino que también te da el Espíritu Santo para que tú puedas andar en obediencia en la ley de Dios, para no ganarte su favor a través de la obediencia, sino movido por el amor de Dios. ¿Ven? O sea, no vamos a hacer algo para ganarnos el amor de Dios, es por agradecimiento a lo que Él hizo. ¿Ven? Movido por amor, sabiendo que ya fuiste perdonado gratuitamente por gracia, por medio de la fe. Mi hermano, me voy a la primera pregunta. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida totalmente. La salvación por la fe excluye totalmente la jactancia. No tenemos nada de qué jactarnos, nada.
No tenemos nada, ni para la salvación, y ¿saben qué? Ni para la santificación. Porque si tú cuidas tu salvación con temor y temblor, es porque Él puso en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién se lleva la gloria? Dios. Entonces, ¿de qué te jactas? Y nosotros somos creativos, hermanos, para jactarnos. Así como que, hermano, ¿tienes necesidad? Bueno, aquí hay una ofrendita. Y después, mi hermana, le tuve que ayudar aquí a este hermano en una ofrendita. El hermano no supo, pero se enteraron otras personas. Pero el Señor nos dice que lo que haga tu mano derecha, no lo sepa tu izquierda. Te estás jactando. Te estás jactando de algo que tú no hiciste, porque toda buena dádiva y todo don perfecto te la da Dios. Ese deseo de poder ayudar a tu hermano con esa ofrenda no salió de ti. La puso el Señor en ti y Él se lleva la gloria, no tú. No tú. ¿Sabes lo que necesitas cuando hay pensamientos de jactancia y orgullo? Ya lo dijimos. El Evangelio. Predícate el Evangelio todos los días, a cada momento. Cuando tu corazón se está inclinando al orgullo, necesitas el Evangelio de la fe, por sola gracia y solo a través de Cristo. Eso es lo que necesitas. Pero ahora te quiero hablar a ti, mi querido amigo. Ya viste que no puedes salvarte obedeciendo la ley. Es imposible. Imposible. Pero hay alguien que ya la obedeció completamente. Y ese se llama Cristo Jesús. Y toda esa confianza que tú tienes puesta en obedecer la ley, agárrala y transfiéresela a Cristo. Toda. No dejes ni siquiera una pizca en ti. Toda transfiéresela a Cristo, porque esa confianza únicamente en Él te imputa, te transfiere Él de vuelta la justicia que tú necesitas para poder entrar en la presencia de Dios. Ese es el Evangelio. No podemos hacer nada para salvarnos. Y cuando nosotros decimos, Señor, no puedo, el Señor dice, ok. Un corazón contrito y humillado yo no desprecio, yo no rechazo. Y el Señor te da la justicia de Cristo, la vida sin pecado de Cristo, la transfiere a ti y todos tus pecados son transferidos a Cristo. Y entonces puedes estar en la presencia de Dios, en el lugar santísimo puedes estar. Y cuando mueras o si el Señor viene por segunda vez vas a estar en el pico oliva del cielo. Señor nos ayude.